presentación del libro que está a cargo del doctor Fernando Carrillo Flores, Procurador General de la Nación electo. Señor Rector de la Pontificia Universidad Javeriana, doctora Margarita Cabello, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctor Gustavo Dajer Chadid, Esmeraldita, María Luisa, Aura, Diana, una de mis mejores colaboradoras, una de las más brillantes en el Ministerio del Interior, debo decirlo de entrada, Gustavo Jr., que ustedes saben por razones ajenas a su voluntad no nos está acompañando esta noche, doctor Osa, representante de Editorial Planeta, señores vicerrectores, padre Luis Fernando Álvarez, señor secretario general de la universidad, señores decanos, queridos profesores, doctor Luis Rafael Vergara, expresidente del Consejo de Estado y actual magistrado del Tribunal Andino de Justicia, doctor Jaime Bernal Cuellar, exprocurador general de la Nación, querido doctor Hernando Yepes Arcila, exmagistrado y exministro de Estado, doctor Luis Guillermo Giraldo, doctor Carlos Holguín Sardi, doctora Lilian Suárez Melo, mis queridos profesores Ramón Madriñán y Carlos Darío Barrera, doctor José Agustín Suárez. Les cuento que esto no ha sido una tarea fácil, el pensar qué decir aquí esta tarde, pero tuve una suerte durante el fin de semana, y es que habíamos decidido pasar el puente en el Caribe, y por esas coincidencias de la vida, aprovechando además la brisa del Caribe para ver si abría un poquito la mente para saber qué iba a decir hoy, estaba comenzando a leer el libro y volteé hacia mi mano derecha y me encontré a Juan Gosaín. Una cosa que no es una coincidencia. Estaban Juan Gosaín y Margot Richie. Y le dije, no puedo creer que esto esté pasando. Yo estoy con el libro de Gustavo, estaba comenzando a mirar el prólogo que escribió Juan Gosaín y ahí estaba él. Y le conté. Y le dije, Juan, ya acabo de leer el prólogo. ¿Y qué me aconsejas que haga? Y me dijo, ¿y tú por qué conoces a Gustavo? Entonces comenzó la historia. Y la historia, para repetirla que hoy, comienza además por ser vecino de Gustavo Dajer Chadid. Alguien decía que uno mide la dimensión de la gente en función de lo buen vecino que es. Y eso es muy cierto. Nosotros vivíamos en una casa del norte de Bogotá y de pronto nos anunciaron que llegaba un funcionario, esto yo creo que era el gobierno López Miquelsen, después del año 74, comienzos del gobierno del presidente Turbay, y llegaron Gustavo y Esmeraldita y sus 3 hijos chiquitos en ese momento a vivir al lado de nuestra casa. Y lo que comenzó a partir de ahí fue una historia que por esas vueltas del destino se fue repitiendo, en donde me fui encontrando a Gustavo y a la familia Dajer en una cantidad de diferentes episodios de mi vida. Después entré a la Universidad Javeriana, 22 de enero de 1979, y me encuentro a Esmeraldita, compañera mía de curso, y a Nicolás Barguil, cuñado de Gustavo, otra de las insignias de mi curso. Y todo lo que viene de ahí en adelante es un poco una historia que tiene que ver con la realidad del país de finales de los 70s, de comienzos de los 80s, en donde además de ese buen vecino que había conocido y esa familia que iba creciendo, se va uno encontrando una persona que tiene un liderazgo dentro del sector público y que era modelo para toda nuestra generación de estudiantes de Derecho y después de abogados javerianos. El tiempo sigue pasando y después, para llegar al capítulo reciente, me lo encuentro ya en mi aspiración a la Procuraduría y ya lo encuentro en una etapa de la vida en donde los consejos sabios fueron fundamentales, y lo quiero decir aquí en este recinto, para lograr lo que yo he logrado en los últimos meses. Por lo cual todo el aprecio, toda la admiración, ahora se sumó, por supuesto, la gratitud y la posibilidad de estar muy cerca de esta familia tantos años después de habernos conocido y después de haber sido de alguna manera beneficiario de una amistad que para mí sigue siendo tan importante, para mí y los míos además, porque por supuesto era la casa de mis padres
y la relación con todos ellos siempre significó un enriquecimiento muy importante. Hoy en su condición, como él mismo lo dice en el prólogo y como lo menciona Juan Gozaín, de abuelo, de padre, de hermano, de mentor, de líder de una de las etapas históricas de este país, en donde comenzamos como a ajustarnos, y entonces le tocó a él la responsabilidad de ser el director del Instituto de Fomento Municipal, y fue ministro de Agricultura, y fue uno de los presidentes del Congreso más jóvenes, con toda esa representación de la costa que fue tan importante en esos gobiernos, y todo eso sigue evolucionando a un punto que lo lleva a lo que se está entregando hoy, que yo diría es como una especie de bálsamo para todas las dificultades que puede tener uno en función de lo que dicta la naturaleza humana, y que es un libro que es profundo pero simple, es un libro que es anecdótico pero que lleva un hilo conductor que de alguna manera uno lo agarra, porque ustedes pueden agarrar el libro por donde quieran, por los capítulos, por las anécdotas, las historias breves que traen en cada capítulo, que llevan una moraleja y que son el inicio de todas las reflexiones. Algo muy parecido pensaba yo, querido Gustavo, a alguien que me tocó por alguna circunstancia de la vida cuando estaba embajador en Madrid, de rendirle un homenaje, que eran los famosos escolios a un texto implícito de Nicolás Gómez Dávila, de una serie de reflexiones tan profundas que además generaron, les cuento, dentro del público español una militancia y un fanatismo en relación con lo que eso representaba. Y esto va precisamente en esa dirección. Son lecciones de vida que pegan duro y que, como decía Juan Gozaín, con esa prosa inigualable, que arrancan en la cabeza pero pegan simultáneamente en el corazón, que eso es muy difícil lograrlo cuando uno escribe algo. Y por eso todas esas fórmulas que aparecen en el libro son tan importantes, creo yo, fórmulas que tienen que ver además, por supuesto, con lecciones de vida en un momento en que uno piensa, yo a veces tomaba algunos de los capítulos y decía, aquí Gustavo está hablando como hombre público, que lo fue, y como líder que fue de este país, y por supuesto que lo sigue siendo porque lo está demostrando en el libro, o simplemente como un ciudadano privado que tiene la capacidad de interiorizar tal cantidad de reflexiones, de sacarlas y de enseñar a los demás la forma, como dice el libro, para vivir mejor o para vivir bien. Y todo eso además dentro de un trasfondo que, por supuesto, aquí me remito a lo que representa estar en esta universidad, que es nuestra universidad, y que ha significado tanto para la formación de los valores que aquí nos enseñaron y que, por supuesto, seguiremos defendiendo, porque fue precisamente en esa época convulsionada cuando fueron como decantándose una serie de cosas en el país, saliendo del Frente Nacional, iniciando una transición política hacia un pluralismo, los golpes que se dieron indiscutiblemente desde el surgimiento del crimen organizado. Yo siempre que hablo de la Javeriana me acuerdo mucho del padre Giraldo aquí en el edificio central, desde el tercer piso, el día que salimos con la marcha del silencio, una semana después del magnicidio de Luis Carlos Galán, un viernes nebuloso aquí en Bogotá. Un 18 fue el asesinato de Galán, esto fue el 25 de agosto de 1989, y ver al padre Giraldo, que era nuestra insignia de la universidad, prácticamente alentando la marcha estudiantil para que saliera, que como ustedes saben fue el inicio precisamente de ese movimiento que llevó a la Constitución de 1991 y de alguna manera a otra transición como la que podemos estar viviendo en este momento por lo que ha venido sucediendo. Y uno piensa, y particularmente en los capítulos que tienen que ver, digamos que con lo nuestro, que son los valores, el tema de la ética, el tema de la justicia, el tema de la paz, y por supuesto que tiene que remitirse a lo que nos enseñaron aquí en esta universidad, al respeto a los clásicos, una mezcla como del profeta judío, del sabio griego, del legislador romano, que aparecen condensados con tanta sencillez, con el propósito de que ese mensaje le llegue a muchísima gente, que yo creo que por eso, señor representante de Editorial Planeta, esto va a ser, yo estoy seguro, un éxito editorial. Y todo ello además dentro de la serenidad y la ponderación
que supone la situación de su autor en este momento. Nosotros en algún momento de la vida, cuando yo estaba iniciando pues todo el movimiento de la constituyente, acá en la universidad, claro, teníamos unos niveles de beligerancia tan grandes que claro, con el paso de los años se convierten en mucha racionalidad, por decirlo con toda claridad. Y esa racionalidad es la que viene necesariamente como resultado de esas lecciones aprendidas que le da uno la vida, y en ese caso hablo de mi caso particular y de la necesidad de poder articular las responsabilidades públicas con las responsabilidades privadas. Cuando uno habla, por ejemplo, de integridad y ética hoy en día, yo lo he dicho y tal vez ustedes lo han leído durante las últimas semanas, a mí me parece muy grave que siempre se le endilga es al funcionario público y a quien tiene la representación del Estado el desempeño de un comportamiento con una serie de condiciones de ética, cuando la ética compromete necesariamente a todos aquellos que están involucrados en el espacio público, donde por supuesto están también los particulares. Y ese, creo yo, es uno de los grandes desafíos de este país, al margen de lo que pueda suceder de aquí en adelante, si entramos pronto en el posconflicto o en el posacuerdo o como lo quieran llamar, porque los temas particularmente de la justicia, los temas de los valores que vamos a seguir defendiendo en función de lo que es el futuro de este país, van a estar precisamente determinados por ese tipo de acciones. Por eso, y no quiero extenderme mucho, lo que quiero expresar aquí esta noche es lo refrescante que es este libro en este momento, para el momento que estamos viviendo en el país. Es como una especie de compendio. Yo vengo de una familia de médicos, en donde el libro fundamental que estaba en la mesa de noche de muchos de nosotros, además, porque claro, eso se respiraba medicina, desayuno, almuerzo y comida, era el famoso vademecum. Esto es como una especie de vademecum, donde uno tiene algún tipo de problema y lo que tiene que hacer es buscar cuál es el tema que le va a servir como inspiración diaria. Y es mucho más que eso, además, pienso también, es más una línea de conducta hacia adelante, es un factor de motivación personal, lejos, por supuesto, de toda esa literatura tan simplista que pueda haber en todas partes en términos de autoayudas, y mucho menos que eso, pero que sí representa, repito, una lección de vida que está llamada a marcar un camino. Y por eso quiero decir que lo que hace este libro es mostrar la dimensión humana del autor, es demostrar un talante de una persona que creo yo le ha cumplido al país por un lado y que en este momento le está cumpliendo a la sociedad, cosas que son bastante diferentes en su concepción, que nos enseña muchas cosas por las cuales vale la pena pues agradecerle a su autor que lo podamos tener entre las manos, y sobre todo un canto a la vida, en un país en donde ustedes saben que la muerte nos ha acompañado, y la tragedia y los actos heroicos además que han sido característicos de toda nuestra historia reciente son tan propios, como demostrar que por la vía de las cosas simples y por la vía de cumplir con cuestiones elementales, uno simplemente puede vivir bien y puede ser feliz. Y eso que suena como tan elemental, pues es bastante difícil de darse en la práctica. Por eso simplemente quiero terminar felicitando a Gustavo y a toda la familia, porque al fin y al cabo es ese entorno familiar el que produjo una obra como esta. Creo que debe ser lectura obligatoria para todos, y creo que en una disección de la naturaleza humana, que es lo que intentó Gustavo Dager y lo logró, pues nos compromete a todos a ver que sí hay un poco parámetros de conducta en este momento que vale la pena seguir, y que hacia el futuro ese ojalá sea el modelo de ciudadano que sus niñas, sus nietas lo tengan como punto de referencia, y por supuesto, como bien lo decía el padre rector, todos los hijos e hijas y nietas y nietos de los que están aquí presentes. Muchísimas gracias.